amados, y que el Señor les bendiga grandemente. Hoy es 8 de marzo del 2026. Estamos reunidos y estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Definitivamente Dios tiene un plan especial con las mujeres. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, yo siempre he dicho y siempre he reconocido que Dios me dio el privilegio de tener una esposa, una mujer muy sabia que nos ha permitido construir muchísimas cosas. Y si esta casa y este ministerio están de pie es por todo lo que Dios ha hecho a través de mi esposa. Quiero felicitarla y quiero reconocer públicamente a mi esposa Aide por la sabiduría que Dios le ha dado para edificar esta casa. Y encontramos en la misma Biblia muchas mujeres que han luchado, que han sido perseverantes, que han sobrepasado adversidades, momentos muy difíciles, pero que Dios premió, que Dios recompensó esa perseverancia y Dios recompensó esa lucha y esa entereza de carácter. En el 1 de Samuel capítulo 1 dice lo siguiente, versículos 3 en adelante. Dice: cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía dar a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Qué interesante esta historia. En el mundo antiguo era muy común la poligamia. Sin embargo, podemos afirmar que la Biblia no expresa una aprobación a esta práctica. Simplemente eran costumbres de la época y del mundo antiguo. Al contrario, deja varios testimonios de los conflictos que esta práctica produce en la familia. Ana significa gracia y vemos una comparación donde ella carece de algo muy valioso y apreciado para una mujer: tener hijos. Eso definitivamente es parte del propósito de la mujer. Ahora, con todo este movimiento feminista que se ha ido a los extremos y se ha radicalizado, decirle a una mujer que tenga hijos, que forme una familia, que tenga un esposo y se sujete a ella, como lo dice la palabra, resulta ser una especie de crimen. No atacan todo lo que la Biblia enseña. Pero esta mujer definitivamente sabía que tenía un propósito en Dios. Este era un asunto de muchos años. Dice que cada año salían de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos. Iban a Silo, donde estaba el tabernáculo del Señor. Entonces este hombre tenía dos esposas. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Penina ya tenía hijos. Y Penina entonces se burlaba de Ana, la hacía enojar, la hacía entristecer, la degradaba, se burlaba de ella. Y entonces Ana sufrió durante muchos años esta situación. Definitivamente Dios tiene propósitos aún en los momentos difíciles que hemos experimentado. Y hay que entender, porque la Biblia dice claramente que el Señor la había hecho Esta era una familia que amaba a Dios. El ofrecer sacrificios era la forma antigua de adorar a Dios. Para Ana, la vida era una combinación de emociones. Tenía un buen esposo que la amaba, tenía solvencia económica, pero en su entorno había una Penina que le atormentaba la vida diariamente y le sacaba en cara lo que no tenía. Y esa es una de las trampas del enemigo. Esa es una de las cosas, es una de las estrategias que el enemigo usa para debilitar nuestra fe, para debilitar nuestra vida, para restarnos, quitarnos la fortaleza, el gozo. Es señalarnos, mostrarnos y recordarnos todas las cosas que no tenemos. Eso hace que no podamos a veces disfrutar las cosas que Dios nos ha entregado. Esta mujer dice que la atormentaba diariamente y le sacaba en cara lo que no tenía. Eso es muy común, en que el enfoque sea en lo que no tenemos. Y eso no nos deja vivir en paz y nos hace enojar. Pero lo más revelante es que la Biblia deja claro que Dios había hecho estéril a Ana. La esterilidad en la Biblia representa a menudo una profunda desgracia física y una vergüenza social en el Antiguo Testamento, simbolizando la carencia, la falta de algo. Pero teológicamente se convierte, y esto es bien importante, en un periodo de espera, en una prueba de fe y una preparación para una intervención milagrosa de Dios. Y déjame decirte, eso es lo que Dios está haciendo contigo. Está probando tu fe y te está preparando a través de este periodo de prueba para una intervención
milagrosa. Esa palabra también tiene un significado espiritual, esterilidad. Se usa para descubrir la falta de productividad, desobediencia o un periodo de sequía antes de la restauración divina. Ahora, no fue solamente Ana la que pasó por situaciones como esa. Encontramos varios personajes importantes en la Biblia con la misma condición de esterilidad. Tenemos a Sara, que luego se convirtió en la madre de Isaac. Tenemos a Raquel, que luego se convirtió en la madre de José. Tenemos a Ana, que es de la que estamos hablando hoy, que luego se convierte en la madre de Samuel. Y tenemos a Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. Ellos son ejemplos para que nosotros podamos entender que Dios puede revertir por su gracia cualquier esterilidad y cualquier cosa que no hayamos podido lograr con nuestras propias fuerzas. Dios lo puede hacer posible. Pero te tengo una buena noticia si has estado pasando por momentos de esterilidad, por momentos donde no has podido alcanzar las metas, por momentos donde te has sentido estancado, quizás meses, semanas o quizás años de estancamiento. La esterilidad rara vez es el fin de la historia. Es más bien un escenario favorable para que se manifieste la fidelidad y el favor de Dios. Debemos entender que todo es temporal, que todo tiene su momento y que Dios no tiene límites. Dios no se mueve por temporadas, a Dios no le importa tu edad o tu condición. Dios se encarga de cambiar cualquier situación que tenga que cambiar. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa situación? A menudo se asocia con el pecado, la desobediencia, la mundanalidad, la falta de oración o la pérdida de enfoque en las cosas espirituales. Sin embargo, este no era el caso de Ana, no era el resultado de un pecado, no era el resultado de sus malas acciones, simplemente Dios estaba esperando el momento oportuno. Ahora, ¿cómo solucionamos este asunto? ¿Cómo superamos esta etapa? ¿Cómo salimos de esa etapa de esterilidad? Se supera mediante el arrepentimiento, la oración ferviente, el examen de vida y la reconexión con Jesús. Y en el caso de Ana, ella hizo un voto para recuperar la fertilidad espiritual. Qué importante, de aquí hay dos cosas que quiero destacar. El examen de vida. Cuando preparamos este tema, mi esposa y yo nos reíamos porque muchas veces hemos hablado acerca de los exámenes que Dios nos ha puesto. Y varias veces hemos repetido los exámenes. Nosotros sabemos cuando no hemos aprobado un examen. Cuando estábamos en la época universitaria o en la época del liceo, de la escuela y presentamos un examen antes de recibir la nota, ya tú sabías si saliste bien o si saliste mal. Ya tú sabías si habías contestado correctamente o también sabías si no tenías ni remota idea de lo que se estaba preguntando en ese examen. Entonces a veces nosotros presentamos un examen y lo raspamos delante del Señor y tenemos que volver a repetirlo. Entonces la otra palabra es un voto. Déjame decirte, el versículo 7 dice que cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Años y años de estancamiento, años y años de esterilidad en la vida de Ana. Dice que Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Año tras año sucedía lo mismo. Dice que el versículo 9 que estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentada en su silla junto a la parte del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa, la Reina Valera dice que hizo un voto al Señor de los ejércitos. Si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Entonces esta mujer durante años estuvo buscando un hijo, durante años estuvo orando al Señor, durante años estuvo peleando, creyendo, intentando. Iban de su ciudad hasta Silo todos los años en búsqueda de un milagro. Pero dice que todos los años sucedía lo mismo. Dice que cada año iban a la casa del Señor y sucedía lo mismo. Pero Ana nunca se rindió. El secreto, mis amados, el secreto para poder salir de una situación de esterilidad, para poder salir de una situación donde pasar una temporada, una etapa donde parece imposible obtener lo que tanto anhelas, es
perseverar. Entonces esta mujer dice que comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Dios mira tu oración, Dios ve tu corazón y Dios mira tus lágrimas. Dios ve las lágrimas que derramamos delante de Él. Pero el versículo 11 nos da la clave, nos da el secreto, nos dice cómo cambió la situación después de años de espera. Ana hizo un voto o una promesa al Señor y le dijo claramente: si me das un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. El problema es, Dios tenía tiempo esperando algo de la vida de Ana. Dios tiene tiempo esperando una respuesta de parte de nosotros. El asunto no es qué queremos, sino para qué lo queremos. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida, con nuestras finanzas, con nuestros dones, con nuestro talento, con nuestro matrimonio? Esas cosas hay que consagrarlas al Señor, hay que entregárselas al Señor. Ana hizo un voto. Ana prometió dedicar a su hijo al servicio del Señor, prometiendo que él sería un nazareo desde su nacimiento. Es difícil entender todas las razones y dinámicas detrás del plan de Dios, pero una cosa es cierta, no nos compliquemos mucho la vida. Si Dios quería que este pequeño niño fuera dedicado a Él en esta forma especial, tenía que permitir que Ana llegara a esta posición de desesperación. A veces Dios espera que lleguemos hasta el límite, porque el hijo de Ana, Samuel, no fue cualquier persona. Cualquier expectativa que Ana hubiese podido tener, déjame decirte, se quedó corta, porque de allí surge Samuel, el profeta más importante del Antiguo Testamento, quien jugó a Israel durante décadas con un testimonio intachable y además ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Ana solamente deseaba tener un hijo, pero al consagrarlo a Dios tuvo mucho más que eso. Su hijo, para su satisfacción, para su deleite, para su gratitud, como a manera de recompensa, fue uno de los hombres más importantes del Antiguo Testamento, y estoy seguro de que Ana al final de sus días dijo: valió la pena el proceso, porque Dios procesó a Ana durante años. Durante años ella tuvo que perseverar en la oración, ella tuvo que perseverar en el clamor, ella tuvo que soportar tantas cosas, pero déjame decirte, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu humillación, Dios ha visto todo lo que te ha pasado, y déjame decirte, al final dirás: valió la pena el proceso. Y déjame decirte que el versículo 17, el profeta Elí le dice: vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le ha pedido. Y esta mujer le dijo: gracias, ojalá favorezca usted siempre esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Algo cambió dentro de la vida de Ana. Recientemente hablábamos acerca del corazón. Hablamos de los enemigos internos, una serie muy bonita que desarrollamos recientemente. Y hablábamos de las consecuencias o del peligro de un corazón herido, de un corazón resentido. Y posiblemente durante tantos años de maltrato, tantos años de burla, algo había en el corazón de Ana. Pero la Biblia dice que desde ese momento su semblante cambió. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Si algo cambió en el rostro de Ana es porque algo había cambiado en su corazón. Y eso es importante que lo entendamos. Qué importante es la oración. Elí la bendijo. Elí oró por ella, intercedió delante del Señor pidiéndole que le concediera lo que había pedido. Qué importante es la oración de un hombre de Dios. Así como antes vimos a un Josué ganando la batalla mientras Moisés intercedía, ahora vemos un profeta intercediendo y soltando una bendición a favor de Ana, y eso marcó la diferencia. El versículo 19 dice que el día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz, y a aquel niño le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Déjame decirte, Ana no solamente oró, no solamente hizo un voto, Ana también tenía cosas que hacer. Hay cosas que nosotros debemos hacer. ¿Quieres levantar una empresa? Bueno, da los pasos, busca el nombre, regístrala, cumple con todos los procedimientos legales para que esa empresa pueda comenzar. Estás tratando de
de servir al Señor, pues prepárate, estudia, conoce de la palabra, inscríbete en algún instituto teológico, busca un pastor que te enseñe. O sea, hay cosas que nosotros debemos hacer, ¿no? Dice que después de adorar al Señor volvieron a su casa y Elcana se unió a su esposa. El único hijo que vino así por obra y gracia del Espíritu Santo fue nuestro Señor Jesús. Pero en el caso de Ana, ella tuvo que tener un encuentro íntimo con su esposo, y en ese encuentro íntimo entonces Dios se acordó de ella y le concedió el hijo que tanto estaba esperando. Entonces hay cosas que debemos entender, que debemos hacer, hay pasos de fe que debemos dar. Ya creímos, ya oramos, ya clamamos, ya Dios nos dio la confirmación. Debemos entonces hacer cosas que necesitamos. Deseas un auto nuevo, pues anda, camina, vete a un dealer, míralo, móntate, préndelo, averíguate cuánto cuesta, cuáles son las condiciones. No sé, hay cosas que tú debes hacer en este momento, porque Dios se ha acordado de ti y está esperando que des esos pasos de fe para poderte bendecir. Dice que además de orar y hacer un voto, lo acabo de explicar, debemos dar los pasos necesarios para lograr el objetivo. Cuando tú caminas en obediencia y en fe, Dios se acuerda de ti y te concede lo que estabas esperando, porque sabe que vas a cumplir tu promesa. Aquí me quiero detener porque Dios no puede ser burlado. A veces cuando queremos algo, cuando anhelamos algo de parte del Señor, ofrecemos absolutamente todo y sobre todo lo que no tenemos. Pero a veces Dios nos bendice, y he visto durante estos 25 años sirviendo al Señor muchísima gente que después que Dios la bendice se apartan, se alejan y se olvidan de las promesas que han hecho. En el caso de Ana, en el caso de muchos de nosotros, Dios se asegura de que Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Dios estaba esperando el momento perfecto para saber que ella iba a cumplir con su promesa. En el versículo 27 vemos cómo Ana cumple con la promesa. Ella dice que ella vuelve al templo y dice: este es el niño que yo pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño vive estará dedicado a Él. Entonces se postró allí delante del Señor. Ahora, la entrega de Samuel, la dedicación de Samuel al Señor, no fue algo metafórico, no fue algo poético, fue algo literal. Después de haberlo destetado, algunos dicen que entre 4 y 5 años puede ser, dependiendo de la costumbre de la época. Otros dicen que pudieron haber sido a los 3 años, pero indistintamente era un niño muy pequeño. Ya en el momento que el niño podía comer y ya podía caminar y podía hacer ciertas cosas, ella va y vuelve otra vez a Silo, vuelve otra vez delante del sacerdote Elí y entrega literalmente al niño, porque el niño Samuel creció en el templo. Todo eso queda registrado en la Biblia, y le dice al sacerdote Elí: este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Entonces, imagínate, años y años de espera. Años pidiéndole a Dios algo, a Dios esperando, después de haber sufrido tanto, pudo disfrutar de ese niño por quizás unos 3, 4, máximo 5 años, para luego entregárselo al Señor. Pero Dios nunca se queda con nada. Dios tiene un propósito en cada cosa que permite en nuestra vida. Pasamos al siguiente capítulo del libro de Samuel, versículo 2, capítulo 20. Dice que Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijo de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Qué interesante, qué hermoso esta enseñanza, porque una mujer que no tenía nada, una mujer que tenía una afrenta muy grande, que tenía una carencia, que tenía una escasez tremenda, que vivió años de esterilidad, ahora vemos cómo pasa el tiempo, cómo pasan los años, cómo se desenvuelve este asunto, y vemos que logró tener 5 hijos más, 3 hijos y 2 hijas. Y durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Entonces, todo lo que tú siembres, eso tú lo vas a cosechar. Ella le entregó un hijo al Señor de manera literal,
Y así como en la oración, la intercesión del profeta Elí funcionó una vez, vuelve a funcionar esta vez. Cuando este hombre, cuando este profeta, cuando este sacerdote le dice a esta pareja que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Qué importante es la oración, qué importante es la intercesión. En la intercesión trajo bendiciones manifiestas. Lo importante, el testimonio de la vida de Ana es el testimonio de muchas mujeres aguerridas, de muchas mujeres de fe, de muchas mujeres perseverantes, de muchas mujeres que no se rindieron, de muchas mujeres que como dice la palabra, creyeron en esperanza contra esperanza, que creyeron en fe, que no, mientras muchos abandonaron el camino, mientras otros se rindieron, siguieron adelante. Déjame decirte que así como Ana, Dios va a recompensar tu perseverancia, Dios va a recompensar tu fe, Dios va a recompensar tu generosidad, Dios va a recompensar tu obediencia, Dios va a recompensar todo lo que hay en tu corazón, porque hay anhelos en el corazón que van a empezar a cumplirse en este momento. La vida a veces es como una fotografía. Vemos una fotografía, pero la vida no se detuvo en ese momento. Esa fotografía representa un momento de nuestra vida, pero la vida no se detuvo en el pasado. La vida sigue avanzando y mientras estemos en esta tierra, todavía tenemos la posibilidad de que Dios nos conceda el anhelo del corazón que tanto hemos tenido y que por el cual hemos orado tantas veces. Durante muchos años, Ana vivió atormentada por una penina, Ana vivió atormentada por una esterilidad, Ana vivió triste, pero déjame decirte ahora, sus últimos años son años de felicidad, de gozo, de alegría, porque primero Dios le dio 5 hijos más, pero también pudo ver el cumplimiento, pudo ver a su hijo sirviendo en el ministerio, pudo ver a su hijo creciendo en la presencia del Señor, pudo ver a su hijo levantarse como el nuevo y el próximo profeta poderoso, juez de la nación de Israel. Cualquier plan, cualquier expectativa que Ana haya tenido, déjame decirte, se quedó corta. Me encanta el versículo que dice que Dios es capaz de dar mucho más de lo que podemos pedir y esperar. Ese es un anhelos que hay en nuestro corazón. Déjame decirte, Dios lo va a sobrepasar. Hace algunos años yo conocí al Señor ya a los 28 años, ya maduro, y a esa edad pues ya tenía la vida bien golpeada, sin propósito, destruida, y Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de mí. Me acuerdo del el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda que él antes fue un perseguidor de la iglesia, que él fue un blasfemo y que Dios tuvo misericordia de él. Nosotros estamos aquí por la misericordia del Señor, y yo también le pedí al Señor una esposa, una familia, unos hijos, y déjame decirte, durante 7 años estuve esperando. Durante 7 años estuve esperando por mi esposa. Dios sanó mi corazón, Dios me restauró, Dios sacó cosas de mi vida, trajo restauración, sanidad, pero hubo un momento donde yo le dije: Señor, yo quiero una familia para honrarte, yo quiero un matrimonio para honrarte, para servirte en el ministerio, quiero una familia que esté fundamentada sobre la roca, que esté fundamentada sobre Cristo, y quiero dedicarte el resto de mi vida y el de mi esposa y el de los hijos que vendrán. Y el Señor escuchó esa oración. Hoy, 18 años después, déjame decirte que Dios ha superado cualquier expectativa. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Y en este momento, si hay algo que tú tienes que pedir al Señor, mujer, es sabiduría. Sabiduría para edificar tu casa, sabiduría para ser como Ana, sabiduría para poder entender que todo tiene un tiempo, que hay ciclos, que hay temporada, y que esa esterilidad por la que has estado pasando es temporal y que tu postrer estado será mucho mayor y mejor que el primero. La Biblia dice que la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. A la final, Ana tuvo un gran final de su vida, lo disfrutó, lo gozó, recibió grandes y ricas bendiciones del Señor. Pues déjame decirte, así va a pasar contigo, mujer. Solamente cree y persevera. Quiero que oremos. No sé cuál es tu mayor necesidad, qué es lo que anhelas, pero cualquier cosa que tú entregues
al Señor, que tú pongas en las manos del Señor, que tú te comprometas a entregarle al Señor. Déjame decirte, cualquier cosa que tú pongas en las manos del Señor se va a multiplicar de una manera completamente sobrenatural, porque la esterilidad no es el final de tu historia. Es un escenario para que se manifieste la fidelidad y el favor y la gracia de Dios. La palabra Ana significa gracia. Y déjame decirte, la gracia de Dios no se ha apartado de ti, la gracia de Dios nunca se apartará de tu vida, porque esa gracia fue derramada en Cristo Jesús. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor. Venimos delante de ti, Señor, a poner nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor, los consagramos delante de ti. Mira las personas que nos acompañan, las personas que nos ven, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que le concedas lo que te están pidiendo, Señor, y que ellos puedan ver que tú eres un Dios maravilloso, Señor, y que aunque tú no lo hayas permitido hasta ahora, va a llegar el momento donde disfrutarán, Señor, de muchas y ricas y grandes bendiciones que tú tienes preparado para ellos. Y tú has hecho esta oración, déjame bendecirte, déjame orar por ti, escríbenos para saber los motivos de oración. Tenemos personas por las que siempre estamos orando y frecuentemente escuchamos grandes y bonitos testimonios acerca de las cosas que Dios está haciendo. Y déjame decirte algo, no importa lo que tú estés pasando en este momento, al final Dios te dará la victoria en el nombre de Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad.